Hello amigos de Waterford Academy. Hoy vamos a hablar de la ciudad de Jerusalén. Ustedes saben que la ciudad de Jerusalén ha tenido un gran impacto en la vida de Jesús. Entonces hoy vamos a hablar de esa ciudad que se llama la ciudad de Jerusalén. Se llama la ciudad de Jerusalén. En la ciudad de Jerusalén vemos lo primero. Lo primero que vamos a ver es la pared. Es la pared para defender a la ciudad de Jerusalén. Ustedes saben que es una gran ciudad y a esa época había mucha guerra, y entonces la gente siempre tenía la pared. Pero por esa pared ustedes vieron esas cosas. Las cosas que ustedes vieron en esa pared son, a veces los soldados viven ahí arriba. Son unas cuantas casas que tenemos ahí arriba de la pared de esa ciudad. Y si vamos a construir esa ciudad, esa misma ciudad, lo vamos a transportar en esa misma, que es la representación de la ciudad. Entonces, vamos a quitar esa parte. Esa parte se llama la practoria. Esa es la practoria. Esa es como había un cárcel allá abajo donde que pusieron Jesús. Cuando ellos tenían a Jesús, lo pusieron ahí adentro. Y arriba habían soldados para defender la ciudad. Y a toda esa pared había la ciudad. Esa se llama la practoria. O podemos decir practorium, pero en español lo decimos practoria. Como esa pared, ¿ves? Todo eso son casitas que hay arriba y los soldados a veces se quedan arriba. Lo vamos a transportar pared por pared. Ahí arriba tenemos una pared. Esa es la otra parte de la pared para defender. Como cuando ven esas cosas, son como parte donde que hay soldados para defender a la ciudad. Y la otra parte. Y entonces tenemos esa parte donde que toda esa parte que vemos aquí son donde que se quedan los soldados para defender la ciudad. Toda esa parte son soldados que se quedan arriba y hay unas cuantas casas arriba. Y lo ponemos así. Y así. Y ahora, ¿qué tenemos de la ciudad? La más importante de la ciudad es lo que se llama el templo. El templo es el edificio más lindo que había en Jerusalén. Ustedes saben, en ese templo Jesús le gusta, es la parte que Jesús le gusta más en esa ciudad, el templo. En ese templo Jesús ha ido siempre Jesús estaba en este templo, porque en ese templo que Jesús tenía que ir a orar a su Padre. Él tenía que ir a orar y siempre Jesús estaba en el templo. Es el edificio más grande y más lindo de la ciudad de Jerusalén, el templo. Ese templo, ese era el templo de Jerusalén. Y el otro edificio que tenemos es el Palacio de Herodes. El rey Herodes estaba viviendo en ese palacio. Era en ese palacio cuando tenían a Jesús y tenían que salir ahí. Cuando los soldados tenían a Jesús, tenían que venir al frente de Herodes para hablar con Jesús. Fue en ese templo que Jesús ha venido a hablar. Ese templo se llama el templo de Herodes, el palacio de Herodes. Y otro edificio que tenemos es este edificio. Este edificio es la casa de Caifás. La casa de Caifás, ustedes saben que Caifás era uno de los hombres más importantes de Jerusalén. Uno de los hombres más importantes de Jerusalén. Entonces Caifás estaba viviendo aquí. Es por eso que lo dicen la casa de Caifás. Y este edificio muy pequeño, se ve muy pequeño en la mapa,
pero se dice que es el cenáculo. El cenáculo fue en este sitio que Jesús toma la última cena con sus discípulos. Jesús estaba aquí adentro con sus discípulos. Jesús estaba ahí adentro. Ustedes se acuerdan bien, niños, que Jesús mandó a 2 de sus discípulos a venir a hablar con una persona, que van a encontrar una persona que dicen que en esa casa Jesús mandó a Pedro y otros discípulos a venir a buscar la casa para pasar la última cena. Entonces en eso Jesús ha tenido la última cena comiendo con sus discípulos. Se llama el cenáculo. Ahí adentro Jesús estaba. Y eso es un sitio que cuando Jesús pidió a sus discípulos, a 2 de sus discípulos, a venir a buscar agua, entonces ellos vinieron aquí a buscar agua para que ellos podían preparar todo esto. Es el sitio que ellos vinieron a buscar agua para preparar la última cena. Y esa también es otra. Eso lo usaron para los animales. Cuando los animales querían tomar agua, ellos venían aquí. Ustedes ven que adentro es azul, es el agua. Ellos vinieron aquí a buscar agua en ese entonces para los animales, pero el otro era para que preparan agua de tomar, agua cuando la gente quiere beber agua, pero eso no, la gente no toma agua para beber aquí. Aquí solamente los animales podían tomar agua para tomar. Es frente afuera de la ciudad, es un poco afuera de la ciudad porque todo aquí es la pared, pero eso está afuera, es una cisterna, como lo dicen, de agua, donde que los animales pueden tomar agua. ¿Ves? Está afuera de la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué tenemos otra vez en la ciudad de Jerusalén? Tenemos que ustedes ven que son árboles. Esos árboles se llama Monte de Olivos. Es el Monte de Olivos. Esa parte es después de Jesús salió de ese sitio donde que ha tomado la última cena. Él fue con los discípulos para orar. Él fue en ese sitio para orar. Fue el sitio que Jesús fue para orar con los discípulos. Fue en ese sitio que vinieron Judas, el que traicionó a Jesús. Uno de los discípulos traicionó a Jesús. Fue en ese sitio que vino Judas con los soldados. Jesús estaba aquí mismo, en el Monte de Olivos, orando a su Padre, que es Dios. Aquí que vinieron a buscar a Jesús y lo arrestaron y lo llevaron al cárcel que está aquí. Entonces él fue cerca de la ciudad de Jerusalén, pero no al dentro de la ciudad, fue afuera, el Monte de Olivos. Y esa parte que venimos aquí, ese es el Calvario. El Calvario es el sitio donde murió Jesús. Jesús estaba en la cruz. Ustedes ven una cruz aquí. Es en la cruz que pusieron a Jesús en la cruz. Entonces Jesús murió aquí, se llama el Calvario. Entonces aquí, esa parte que vemos aquí, es la tumba de resurrección. Fue en esa tumba que cuando murió Jesús el Viernes Santo, aquí, después lo pusieron en la tumba. El domingo, porque Jesús pasó viernes, sábado y domingo, resucitó dentro de los muertos. Jesús resucitó dentro de los muertos aquí mismo. Se llama la tumba de resurrección. Esa es la tumba de resurrección. Entonces, amigos, eso que tenemos es la ciudad de Jerusalén. Gracias.